A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con la titular de la ADIPEC, Ana Juárez de Orieta, para que nos comente, bueno, los números de la provincia, que son interesantes en algunos aspectos y queríamos saber y compartirlos con ustedes. Pero antes quería hacer una pequeña reflexión, teniendo en cuenta de que la situación social es compleja, teniendo en cuenta que la herencia es muy pesada, por más que los responsables del desastre de estos 17 años de gobierno en la provincia de Jujuy practiquen la táctica del yo no fui, del yo no sé, o el de recién llego, ¿no? Esta es la actitud que tienen los responsables que gobernaron esta provincia en los últimos 17 años. La típica victimización kirchnerista a la que ya estamos acostumbrados. Pero amén de eso, la realidad no te espera. Y todos los días hay que gestionar. Siempre digo que este gobierno tiene una doble responsabilidad, que es la de timonear la coyuntura y la de planificar el modelo de provincia para los próximos 20 o 30 años. Ahora, esta segunda tarea no le compete, me parece a mí, solamente al gobierno, sino que es responsabilidad de todos los sectores que componen la sociedad. Estos sectores deben estar contenidos en un Consejo Económico Social. No es la primera vez que lo decimos aquí, que es una suerte de órgano consultivo en materia socioeconómica y laboral. En este Consejo Económico Social deben estar contenidos los sindicatos más representativos, las organizaciones de empresas más importantes, las organizaciones de profesionales, de usuarios, de consumidores, las cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. En este escenario se deben discutir los temas acuciantes de la comunidad. Desempleo, drogas, la inseguridad, el tema de las inversiones para la provincia de Jujuy y la cuestión vinculada a la educación. Es decir, allí se debe pensar el modelo de provincia en la que queremos vivir. Hoy ya no alcanza con la impronta del gobierno. Reitero, la coyuntura, el día a día, te consume toda la energía. Todo el tiempo el gobierno debe apoyarse en una suerte de Consejo Económico Social, me parece a mí, para poder pensar con otros el modelo de provincia en la que queremos vivir. Venimos de un desgobierno de 17 años, sin ningún proyecto de provincia. Quiere decir que usted vivió durante 17 años a la deriva, sin ningún norte. Esto ha pasado, esta es la realidad. Bueno, ahora es el momento de convocar en serio a todos los sectores y escuchar las inquietudes de todos los actores y comenzar el diseño de modelo que se quiere para Jujuy. Y el gobierno, vuelvo a reiterar, solo no puede. Hay que ayudarlo, pero también el gobierno debe dejarse ayudar. De la trampa del populismo no se sale tan fácil, ¿eh? Se necesita la colaboración de todos. Es muy compleja la madeja que deja el populismo en la provincia de Jujuy. Yo no sé si usted toma conciencia. Van a pasar muchos años para superar este mal trago. Ahora, tiene que quedar claro que esto no es tema de una sola persona. Y cuando hablo de una sola persona me refiero a la figura del gobernador. Se necesita el esfuerzo de todos.
De esa manera se va a poder salir paulatinamente de esta complejísima situación en la que está la provincia de Jujuy y el país. En un minuto vuelvo y hablo con la licenciada Juárez de Orrieta. Bueno, quería consultarla fundamentalmente porque hay algunos números que son interesantes para la provincia y quería compartirlos con la sociedad. Sí. ¿Me puede contar? Sí, bueno, nosotros ya a un año hicimos un proceso que fueron acompañando ustedes, donde hicimos un proceso de consultación y validación de series y todo, y hoy a un año de gestión podemos ver la provincia desde los números. No son en muchos casos muy halagadores, pero es la realidad. El gobernador aparte nos ha encomendado, el gobernador Morales, de que esto es un gobierno de datos abiertos, así que la DIPEC obviamente produce datos, así que por eso estamos cumpliendo acá con nuestra misión. Nosotros lo que podemos observar es, en cuanto a cuál es la situación que se visualiza en los números, podemos observar que el proceso recesivo en la provincia de Jujuy ha parado. Veníamos con un proceso muy alto hacia marzo, comenzamos realmente muy mal en el mes de diciembre, se ha amesetado y se ha estancado y ha comenzado a bajar, pero ha bajado a casi el 42% en relación de lo que traíamos en el último año. Esto nosotros los observamos, tenemos muestras que monitorean los movimientos de sociedades comerciales en la provincia de Jujuy, son datos oficiales. Nosotros, por ejemplo, para comparar 2015 o 2016, hoy sí estamos en posibilidad de hacerlo. Teníamos en 2015, por ejemplo, 17 quiebras contra 4 quiebras en 2016. Teníamos 77 creaciones contra 106 creaciones, pero estas 77 del 2015 eran creaciones por fusión, eran decir, empresas que existían, que tenían que fusionarse. En realidad, la actividad privada ha comenzado a activarse, lo vemos en la hotelería. El año 2016 no ha sido un año fácil, ha sido un año con inflación. En la provincia de Jujuy nosotros visualizamos que se estabilizó el proceso inflacionario hacia agosto. En agosto nosotros traíamos una inflación promedio del 2,4, 2,5, hubo meses que tuvimos el 3,1. Eso se estabilizó hacia el mes de agosto. En agosto hubo un proceso deflasivo, un menos 0,7%, porque si recuerdan, se retrotrajo la tarifa del gas natural a marzo, entonces hubo un impacto negativo en el índice general, lo que hizo que se retraiga el índice general inflacionario. Bueno, nosotros decíamos, esto pasó en agosto por la retracción, bueno, septiembre veremos a ver si seguimos con la misma tendencia, y en realidad de septiembre a diciembre la inflación en la provincia de Jujuy no ha pasado en ninguno de los meses del 1,2. De hecho, la página oficial de la DIPEC, mes a mes, publica el índice inflacionario de la provincia de Jujuy. Por ejemplo, hablando de inflación, la inflación de diciembre del año 2015 fue del 9,9% para la provincia de Jujuy y la inflación del año 2016 fue del 1,1%. Cuando analizamos, obviamente, los índices generales de inflación y el índice de alimentos y bebidas impacta directamente en la canasta alimentaria y la canasta básica total, que a su vez son las que nos permiten a nosotros medir pobreza e indigencia. De esa manera, nosotros viendo cómo se han movido las canastas y los costos de vida en la provincia de Jujuy, vemos que ha bajado el índice de pobreza y el índice de indigencia también, el de desocupación. En el tercer trimestre de 2015 tuvimos un 4,8% de inflación, de desocupación. Eso se representa, 4,8% de desocupados. Nos dice mucho, nos dice poco. Lo traslademos a números de personas, ¿sí? Personas con edad de estar en la actividad laboral y que no estaban incluidas en el mercado. 4,8% representa casi 80.000 jujeños. Nosotros, después de un año de la gestión del gobernador Morales,
observamos que este índice está en 2,6. A ver si lo entendemos. Quiere decir que 40.000 jujeños están teniendo alguna actividad económica. Sí, han ingresado en el mercado laboral, ¿sí? Tienen actividades económicas. Esto no garantiza de que lleguen a la canasta básica o no. De todas formas, la pobreza también ha bajado en la provincia de Jujuy. El propio gobernador dio el dato hacia agosto de este año, que pasó con un 42%, o sea, el aglomerado noroeste tiene un 36% de pobres, la provincia de Jujuy un 42%, con datos calculados por DIPEC, un 42,7%. Hoy estamos en posición de avanzar con un número de que de este 42 hemos bajado a un 34, ¿sí? Que es un dato provisorio, se va a consistir recién a julio de este año este dato para tenerlo formal, pero es un camino, o sea, son miles de jujeños que están saliendo de la línea de pobreza. Esto, nosotros en DIPEC, más allá de monitorear la cuestión económica, también las cuestiones de los movimientos comerciales, el cemento, por ejemplo, es para nosotros un indicador que utilizamos para medir la recesión, más allá del índice industrial, que es el indicador de recesión. ¿Subió la demanda de cemento? Sí. Bueno, históricamente los diciembres baja el consumo de cemento. Nosotros veníamos observando esta situación. El año pasado no fue un año fácil, fue un año con variaciones en negativo mes a mes. Esto se revirtió en noviembre. Es un mes raro para que se revierta noviembre y diciembre porque usualmente la gente no construye en noviembre y diciembre, o sea, destina su dinero para las fiestas. Y sin embargo, lo que observamos es que nosotros tuvimos variaciones positivas en el consumo de cemento entre los meses de noviembre y de diciembre del 6,7%, ¿sí? Trajimos todo el año en negativo hasta casi en el mes de mayo el 17,5% menos de consumo de cemento y fue bajando esta variación en negativo hasta llegar en 2 meses totalmente atípicos como es noviembre y diciembre a tener consumos positivos del 6,7%. O sea, eso, el consumo de combustibles, por ejemplo, nosotros en DIPEC monitoreamos los combustibles, principalmente, bueno, obviamente las naftas premium y la nafta super, pero tenemos especial hincapié en el gasoil, porque el gasoil nos da un indicador de la actividad comercial también. Entonces veníamos observando una baja sostenida en el consumo de gasoil hacia el mes de agosto. La provincia se ha estabilizado con sus números hacia el mes de agosto. Después ha comenzado un proceso de amesetamiento y ha comenzado a mejorar. Hablo de los números. ¿Se estabilizó y comenzó a crecer? Empezó a crecer hacia octubre, o sea, según los números que nosotros observamos, que son de fuentes oficiales, pero también de empresas privadas. Nosotros para monitorear los movimientos privados tenemos 200 empresas privadas en nuestras muestras. Tenemos más de 1.700 ciudadanos participando en nuestras encuestas. Así que no es solamente que el gobierno armó un dato, es imposible armarlo, ¿sí? Son los números, nosotros seguimos metodologías internacionales. Observamos que llevamos 3 meses de recuperación. Les decía lo del turismo, el año pasado fue un año entero que hubo un proceso inflacionario, donde a nivel nacional el consumo turístico bajó sustancialmente. Y nosotros hemos sostenido nuestra demanda turística en la provincia de Jujuy. Sí, es verdad, bajó un 1,3% en relación al año 2015 con el año 2014. También tenemos que situarnos cuál era la situación en el 14 y el 15, y sin embargo la oferta turística de la provincia de Jujuy ha seguido siendo cubierta. Eso nos da a nosotros indicadores de por qué está bajando la desocupación, por qué está bajando la pobreza. ¿Qué otro ingrediente produce este fenómeno en la provincia de Jujuy? ¿Tiene que ver con la pacificación de la provincia, por ejemplo? Sí, es sin lugar a dudas. Nosotros tenemos adentro, somos la única Dirección Provincial de Estadísticas del país que tiene un departamento de encuestas de opinión pública. ¿Sí? Tenemos ahí un equipo con muestristas que son reconocidos a nivel nacional, que diseñan muestras que son semanales. Esto se hace mucho en lo político con empresas privadas. Nosotros consideramos que es un insumo público y el gobernador así lo consideró,
que debemos saber desde el gobierno provincial, con rigor metodológico, estadístico, vuelvo a decirlo, qué es lo que piensan los jujeños. Y los jujeños les preocupa una serie de temas, pero hacen hincapié en la estabilidad que hay, la pacificación de la provincia y sobre todo la seguridad jurídica, ¿sí? La ley es para todos, no hay hijos ni entenados. Si se pudo con algunos personajes poderosos que gozaban de impunidad durante mucho tiempo, y si la ley se pudo aplicar para ellos, muchos dicen, ¿cómo no se va a aplicar para mí? Y entonces de pronto una empresa que tiene empleados, que tiene algunos en negro, que le paga menos, blanquea a sus empleados. Si no encuentra funcionarios corruptos que acepten cohecho a cambio de mirar para otro lado, saben que tienen que hacer lo que dice la ley. Pero eso lo da un gobierno fuerte, con una imagen como la del gobernador Morales, que no se sale de la ley, que hace lo que la ley dice. Y eso le da garantía al privado para invertir, también para regular su situación, pero también al ciudadano de Jujuy para poder ver y visualizar una provincia con proyección, ¿sí? ¿La imagen del gobernador Morales genera confianza? Sí, sí, se lo puedo decir. Nosotros monitoreamos la imagen del gobernador, sí, porque obviamente es la figura del gobierno provincial. La figura del gobernador no solo no ha bajado desde que asumió, que es normal que bajaran. O sea, las figuras políticas... Sí, hay un desgaste natural de la figura. Hay un desgaste natural, siempre. Se llama fase de enamoramiento, sí, en la teoría política, que dura alrededor de 3 meses. La figura del gobernador Morales no ha bajado en todo un año, ni en el primer mes del año 2017 que nosotros ya monitoreamos. No ha bajado, por el contrario ha subido. Pero nosotros observamos y vemos cuáles son las problemáticas, cuáles son las inquietudes de los jujeños, se hacen escuchar por medio de nuestras encuestas. Nosotros tenemos encuestas en campo, es decir, en la calle, y también encuestas telefónicas. Y realmente la figura del gobernador no solo que no ha bajado, sino que ha subido unos puntos. ¿Esto tiene que ver con la impronta del gobernador? Tiene que ver, ¿Tiene que ver con la imagen fuerte de un gobernador presente frente a la ausencia de Fellner, por ejemplo? Eso es una apreciación personal, no se lo digo como directora de estadística, sí, se lo digo, sí, como un ciudadano común de Jujuy. Sí, sin lugar a dudas, es un gobernador presente que no solo se preocupa de los problemas de la provincia y de los ciudadanos de la provincia, sino que se ocupa, y no solo se ocupa con los funcionarios, sino que se ocupa con la gente. Entonces eso le da seguridad al ciudadano. También le da la obligación de cumplir con las reglas y con las normas, pero a su vez le da la seguridad para invertir en esta provincia. Y la verdad que nos da mucha tranquilidad a nosotros que tenemos hijos, de decir, y veíamos hace un tiempo, dónde íbamos a mandar nuestros hijos cuando crecieran. Estos números que nosotros mostramos, que son números no productos solamente de DIPEC, sino de operativos financiados por organismos internacionales, auditados por organismos internacionales, por el propio INDEC nacional. Por eso estamos tan seguros de dar estos números. Nos hacen ver una provincia que no solo salió, sino que está saliendo y que tiene proyección, ¿no? Haciendo un repaso de todo lo que ha dicho, que es muy importante. Bajó la inflación. ¿Bajó la desocupación? Bajó la desocupación, se detuvo la recesión. Sí, se detuvo la recesión. Y hay clima de confianza en la provincia por la seguridad jurídica sin lugar a dudas que muestra el gobierno. Sin lugar a dudas. Es así, está demostrado en los movimientos comerciales, en los consumos. El consumo en la provincia. Nosotros monitoreamos consumo. Queremos saber qué consumen, de qué se están privando los jujeños, los cruzamos con nuestros índices, vemos cómo varía el índice de alimento, el índice de vestimenta, enseñanza, salud. Somos muy curiosos, nos interesa tener la radiografía de la provincia y entonces ahí asistir desde el Estado, poder diseñar políticas públicas. Las estadísticas sirven para diseñar políticas públicas y este gobernador las usa para eso. Cuando nosotros observamos hacia el primer trimestre del año que el proceso del agro, de la pequeña industria, estaba mucho más resentido que las demás actividades, se diseñó
un apoyo a los pequeños productores, por ejemplo, a los productores de quinoa que hoy ponen en la caja del Planau. O sea, cómo el Estado provincial se nutre de la información para poder asistir a los distintos estamentos de la sociedad. Y esto lo hace en base a los datos, ¿no? ¿Usted cree que usted ve que va la provincia hacia una tendencia a seguir creciendo Sí. en forma constante? Por lo menos la inflación estancada, controlada. Obviamente ahora si sube la tarifa de energía va a haber un impacto en Sí. el proceso inflacionario, pero nosotros hemos podido consolidar el proceso inflacionario. No es fácil, a nivel nacional no se pudo hacer. Nosotros sí lo hicimos en la provincia. Esto no es una cuestión del destino. Esto es una cuestión de ir poniendo las cosas en orden y que los organismos actúen como corresponde actuar, ¿sí? Porque hay distintos organismos para controlar precios, para controlar calidad, están funcionando. Y eso hace que no se desmadren los precios, por ejemplo. Sí observo. Le hago una consulta, quizás no esté dentro de los temas de agenda que maneja la DIPEC, pero le hago una pregunta con percepción personal. Estamos en un año electoral. Sí. ¿Usted qué sensación tiene, de acuerdo a lo que ve el comportamiento de la gente? ¿La gente está dispuesta, pese a las dificultades, a acompañar el camino, el proceso de cambio que se inicia en Argentina? Lo que nosotros observamos es que sí, por lo menos en la provincia de Jujuy sí, porque, a ver, la gente tiene memoria. O sea, hay que tener en cuenta que durante los últimos años del gobierno anterior hubo viento a favor. O sea, tenían balanza comercial a favor. Miles de millones de pesos que llegaban. Fenómeno de la soja. Exactamente, por la Sí. exportación. Sí. Eso se traduce, sin lugar a dudas, se ha traducido en aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Hoy tenemos una situación, todo el 2016, una recesión sostenida a nivel nacional que no ha permitido tantos aportes a la provincia. Y sin embargo, la provincia no estará lo fantástico que quisiéramos todos los jujeños que esté, pero está estabilizada y mejorando con proyecciones en beneficio. Le hago otra consulta, quizá esto lo tenga medido. La percepción de corrupción que tienen los jujeños sobre esta gestión, ¿cómo está? Bueno, nosotros medimos, el fiscal anticorrupción de la provincia, el doctor Millón Quintana, nos ha solicitado medir el índice de percepción de corrupción en la provincia de Jujuy. Es muy bajo el porcentaje, no llega ni a 5. El porcentaje, en realidad, le voy a dar el número, solo el 1,3% de los jujeños piensa que hay corrupción. El 1,3%. Sí, cuando nosotros medimos, cuando hacemos la pregunta del valor del índice, tenemos que tener un referencial. Más allá de, ¿usted considera que hay corrupción en el gobierno?, que es la pregunta exacta, debemos referenciarlo con otro, y obviamente lo referenciamos con el gobierno anterior. Bueno, en comparación con el gobierno anterior, el 42% de los jujeños pensaba que había corrupción. O sea que del 42% pasamos al 1,3%. Al 1,3%. 1,3%. Obviamente tiene altibajos, hay cuestiones Sí, claro. en la prensa y en el gobierno, que por ahí fenómenos que se dan a conocer. ¿Qué hacen? Nunca subió de 5, jamás. Y tenemos aparte el sustento metodológico para afirmarlo, ¿no? ¿Usted cree que la inflación va a seguir bajando? Yo considero que vamos a tener un impacto muy fuerte con la suba de la luz. Sí. Esa va a impactar 2 meses más todavía a partir del impacto propio de la luz que entra en el capítulo de vivienda. Va a impactar en alimentos sin lugar a dudas, pero no va a pegar un salto como venía haciendo, ¿sí? Recordemos el 9,9 de diciembre de 2015 contra el 1,1 de diciembre de 2016. Claro. Seguramente va a impactar, pero no va a ser un salto, no va a ser una corrida. Está muy bien. Licenciada, gracias por venir. Ha sido un placer hablar con usted. El placer es mío. Gracias por estar acá. La licenciada Juárez Orrieta con nosotros. Que tenga un gran fin de semana, pero no se mueva. Ya viene Palpalá hoy. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.